Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, bienvenidos a esta tercera y última sesión de la formación diocesana de catequistas, de este curso pastoral 2022-2023. Esta última sesión siempre reúne a pocos catequistas, porque coinciden muchas cosas. Comuniones. Coincide el tema de las comuniones, de las primeras comuniones, coinciden también algunos eventos diocesanos. También hay que decir que nosotros somos los primeros en lanzar nuestras citas, eso es verdad, ¿vale? Pero bueno, estamos los que tenemos que estar y los que estamos deseosos de esta formación que creemos que es imprescindible para nuestro ministerio, para nuestra labor, nuestro servicio. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo la oración que compuso San Juan Pablo II para los catequistas. Permanecemos sentados y juntos rezamos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humilde y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venzan la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unido a tu Madre María, que como ella yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Bueno, ya conocemos a don Manuel Roberto Burgos Azor, que es el párroco de San Bartolomé de Murcia, y también es el profesor de Cristología del Instituto Teológico San Fulgencio, entre otros muchos más cometidos. Ya lo conocimos en la primera sesión que tuvimos al comenzar el curso, donde nos hizo una magnífica introducción sobre la Cristología. En la segunda sesión tuvimos a otro compañero sacerdote que nos habló del misterio de la Encarnación. Y hoy, si no recuerdo mal, vamos a tratar el misterio central de nuestra fe, que es el misterio pascual. ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Pues tiene la palabra. Bueno, pues, buenos días lo primero. Vamos a intentar esta mañana no aburriros y daros cosa buena, alimento bueno. Esta mañana bien temprano me he despertado rezando el oficio divino como toca y resulta que la segunda lectura del oficio hoy era del Concilio Vaticano II y decía así. Dice, Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos. Habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de maneras diferentes a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Esto es lo que visteis un poco en la última sesión de Cristología con Antonio. La humanidad del Señor, su encarnación y todos los misterios de su vida terrena, el anuncio del reino de Dios, su bautismo importantísimo, el anuncio del reino de Dios, los milagros que hacía el Señor, los signos y prodigios, su enseñanza. Todo esto ya es salvación, ya es una obra salvadora. Y que recapitula, que hace como de plenitud de una película que es más grande.
Jesús es como el colofón y el sentido de una película que es mucho más grande, que es toda la historia de la humanidad y dentro de ella la historia de Israel. Sigue diciendo esto. Tranquilos que voy a leer nada más que al principio y ya después no leeré más. Esta obra de redención humana, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Misterio pascual. Ahí hemos llegado a la palabra mágica, en la que quiero centrar yo esta charla, esta conferencia. Fijaros que el título de la conferencia es Cristología 3, el misterio pascual. ¿Alguno se llama Pascual entre vosotros? No, pues esto no tiene que ver con un Pascual que sea muy misterioso, es más sencillo. El misterio de la Pascua del Señor, que decía el concilio que era su pasión, su bienaventurada pasión, resurrección, de la pasión incluye la muerte, lógicamente, resurrección y ascensión. Y un poquito más adelante, que no lo quiero leer para no cansaros, aparece Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. El misterio pascual son esos 4 misterios de la vida del Señor. Su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos y la efusión del Espíritu Santo. Todo eso forma parte de lo que llamamos el misterio pascual. La Pascua del Señor, que quiere ser, que va a ser la fuente de nuestra salvación. He hecho aquí una cosita que yo creo que está chula. Dice aquí, para que se entienda. Mira, la Pascua de Jesús, su paso desde el mundo al Padre, a través de estos acontecimientos que os he dicho, es también la Pascua de la Iglesia, la que acabamos de celebrar ahora en esta Semana Santa. Estamos celebrando en la cincuentena pascual, pero es también la Pascua del cristiano, lo que cuando te bautizaron, te incorporaron a este misterio de la Pascua del Señor. Te hicieron que tú vivieras a partir de ese momento de eso. Vivimos de eso. La sangre del Señor resucitado, muerto y resucitado por nosotros, corre por nuestras venas cada vez que celebramos la Eucaristía. Somos de su misma naturaleza, gracias a la resurrección de Cristo, hemos sido sepultados con Él en su muerte, en el bautismo, ¿no? Sepultados con Él en su muerte y resucitados a una vida nueva, unidos a Él, elevados a Él en la resurrección. Nuestro bautismo, la Eucaristía cada vez que la celebramos, el perdón de los pecados, nos incorporan a este misterio de la Pascua del Señor, donde Cristo nos salva. O sea que todo lo que vamos a ver y lo que yo quiero explicaros esta mañana, yo lo he preparado pensando en catequistas, ¿no? En que tenemos que hacer un anuncio del Evangelio de una manera tan concreta como es la catequesis de iniciación cristiana de los niños y de los jóvenes, pues también de los adultos, ¿no? Este modo concreto. Yo intento presentar estos misterios de la fe de tal manera que veamos su conexión con nosotros, ¿no? Y la necesidad que tenemos de vivirlo. Aquí están los eventos. Pasión, muerte, ascensión, Pentecostés, resurrección. Ascensión, resurrección, Pentecostés. Todo esto hay que pensarlo, tenemos que pensarlo, hermanos, como una sola cosa. Viernes Santo, el Señor muere por nosotros, ahí nos ha perdonado los pecados. Domingo de Resurrección, ha resucitado, ahí nos da la vida nueva. No. Porque Jesús ya muriendo en la cruz, dice San Juan, que exhaló el Espíritu, estaba dándonos el Espíritu Santo, ya en su muerte. Y cuando resucita, ¿qué le muestra a Tomás? Las llagas de su pasión y de su muerte. O sea que en todo el misterio pascual hemos recibido la salvación. Es un único evento, no se entiende. La resurrección no tendría valor ninguno sin la pasión y la muerte. No se entendería, sería otra cosa. No, es que ha resucitado. El que murió, el que decía que murió por nosotros, ese ha resucitado. El que lo han matado clavándolo en un madero, como un maldito, ese ha resucitado. O sea que la resurrección y la muerte del Señor y su pasión es una sola cosa. Pero es que la pasión y la muerte del Señor, sin Pentecostés, por ejemplo, y sin la resurrección, ¿eso qué es? Es un drama, ¿no? Morir así, de una manera tan cruel. Eso a quien salva, ¿no? Parece hasta que cuesta trabajo entender, ¿no? Que eso pueda salvar a alguien, ¿no? Una muerte así. Fijaros si era tan
al principio del cristianismo, cuando las crucifixiones eran normales, porque era un método de castigo de los romanos, ellos lo habían copiado antes, me parece que de los persas. Era una manera de asustar a la población y tenerla sometida por el miedo. A los rebeldes, crucificarlo a las puertas de las ciudades. Era tal la crueldad de este tormento que durante los primeros siglos del cristianismo, hasta que llegó Constantino, la cruz no era una señal de victoria, ni era una señal. Los cristianos no hacían la señal de la cruz. Habían visto a su padre, a su hermano, a su primo morir en la cruz cruelmente, muchos de ellos en las persecuciones. La cruz daba miedo, ¿no? Poco a poco, en Asia es otra cosa, ¿no? Pero en Roma era. En las catacumbas romanas no encontramos la señal de la cruz hasta después de Constantino. Quiero decir con eso que la cruz por sí misma sola es un horror, pero con la resurrección tiene un sentido pleno. Ahora sí la entiendo. ¿Os acordáis? Emaús, los discípulos de Emaús entienden todo, que el Mesías tenía que padecer mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo entienden cuándo? Cuando se encuentran con el resucitado. Bueno, con estos ejemplos quiero deciros, bueno, y la resurrección sin Pentecostés, pues enhorabuena Jesús, has resucitado, me alegro mucho por ti. ¿Y a mí qué me toca? Pentecostés es que el misterio de la resurrección del Señor entre en nuestros corazones. Ahí es donde empieza a cambiar la vida de los apóstoles, en Pentecostés y no antes. Porque siguen encerrados por miedo a los judíos después de la resurrección, no salen como locos a predicarlo, hasta que no desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Luego, todo el misterio pascual es un solo evento salvador, podríamos decirlo así, ¿no? Y para entenderlo bien hay que relacionar una parte, por decirlo así, con otra. La pasión, con la resurrección, con Pentecostés, con la ascensión. Bueno, muy bien. Por eso he puesto aquí estos globitos ahí unidos, sueltos no se entiende. Ay, amigo, pero tenemos como catequistas una gran dificultad a la hora de anunciar esto a la gente, a nuestros chicos, a nuestros niños, a los mayores, una grandísima dificultad. Fíjate si gorda la dificultad que tenemos, que en la teología del siglo XX encontramos, sobre todo de los años 60 para adelante, un montón de obras que quieren releer, reinterpretar la muerte y la pasión del Señor, porque no se entiende. Incluso lo que significa la palabra salvación, que Cristo nos ha salvado por su misterio pascual, releerlo, reinterpretarlo, porque el hombre de hoy no lo entiende. Entonces muchos van a reducir la salvación al aspecto de liberación material, ¿no? La teología de la liberación, que tuvo un gran impacto en la cultura cristiana del siglo XX. Cristo nos ha salvado porque nos ha dado un ejemplo de luchar contra la opresión. Decían, ¿no? Más o menos. Es el motor, en la cosa ejemplar, es el motor que nos empuja a luchar por la dignidad de los hombres. Y reducían a eso la salvación. Porque eso sí lo entiende la gente, ¿no? Eso sí se entiende. Pero que murió por nuestros pecados, ¿qué pecado? ¿De qué estamos hablando? Ahí está el problema. La gran dificultad. Uy, qué bonito ha salido esto. Esto no lo he puesto yo, se ha puesto solo. Mirad, la gran dificultad os la he querido representar con estas dos imágenes. A la izquierda, creo, sí, a vuestra izquierda, que es la misma que la mía, está el Atlas, un gigante que sostiene el mundo, es un mito griego. El mundo está sostenido por un gran gigante, Atlas. Curiosamente, hay una aplicación, podríamos decir, una relectura, una reinterpretación de este mito griego en el edificio Rockefeller de Nueva York, que es ese edificio que tenéis a la derecha tan alto y tan grande. No se ve lo grande que es, pero es enorme. Es un complejo de edificios y está el edificio Rockefeller en el centro, donde Rockefeller, ya sabéis, el gran multimillonario del siglo XX, ¿no? Este edificio es donde se mueve todavía hoy el dinero del mundo. Pasa por ahí. No sé si ya ahora pasa más por China que por ahí, pero bueno, pasar pasa, más o menos pasa mucho. Pues delante de ese edificio pusieron esta especie de estatua que es como una relectura del Atlas. El hombre que lleva el mundo sobre sus espaldas. No se le ve fastidiado a ese hombre,
se le ve muy, muy potente, muy poderoso. Dice, esto no pesa nada, esto lo llevo yo sin ningún problema. El hombre que no necesita que lo salve nadie, porque se construye a sí mismo. ¿Qué necesidad tengo yo que venga un Dios a salvarme? ¿De qué? Si Dios soy yo. Si el que construye el mundo, la historia, la vida, soy yo. Esta es la gran dificultad que tenemos a la hora de anunciar nuestro mensaje. Por eso, el anuncio de la buena noticia de la salvación tiene que ir precedida del anuncio, del descubrimiento de 3 realidades que son una gran ayuda para nosotros. Frente a esa dificultad tenemos 3 ayudas. Que las personas viven frustradas, o mejor dicho, que todos tenemos un pocito de frustración en nuestra vida. Queremos más. Ya he conseguido que los chiquillos los he criado, ya no tengo que criar chiquillos, ya estoy a gusto. No, porque ahora quiero a ver si podemos la casa de la playa. Ya está bien de alquiler. Ya tiene la casa de la playa. A ver si acabamos de pagar la hipoteca. Acabo de pagar la hipoteca, y llega más menor, un mediodía, ¡pum! Y casca. Y cascas. Yo fui párroco en San Pedro del Pinatar, todos los años moría algún jubilado, alguna persona mayor, allí en el Mar Menor. ¿Por qué será esto? Claro, te relajas y entonces toda la tensión de tu vida aparece, ¡pum! Y te revienta. El hombre es una persona insatisfecha. Siempre queremos más. Pero la frustración no solo es por el tema económico, es que también resulta que dentro de nosotros tenemos una ley escrita. Esto lo explica muy bien San Pablo. Tenemos una ley. Ama, dónate, la vida está en eso, la plenitud está en eso, la felicidad está en eso. Pero al mismo tiempo, dentro de nosotros hay una gran dificultad para poder donarnos. Una incapacidad muchas veces, ¿no? Dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esta carne de pecado, dice él. Se refiere, con carne de pecado, con esa expresión tan rara, se refiere esta incapacidad de poder hacer el bien que quiero. El bien que quiero, sé cuál es, pero cuando voy a hacerlo me sale... ¿Cuántas veces hemos dicho, yo por este problema no me peleo más con mi marido? O con mi coadjutor. No me peleo más. Palabrita del niño Jesús. Y te hace el propósito firme. Que no, que este tema no lo saco más. Y dura hasta la tarde. De la mañana hasta la tarde. Bueno, pues esta es una realidad del hombre que tenemos todos. Un pozo de frustración, de ansia de plenitud. Algunos lo tienen así más reducido al tema material, pero si escarba, en todos nosotros hay esta ansia de plenitud. Había ¿cómo se llamaba aquello? Un PowerPoint, no. Un montaje de diapositivas antes que utilizábamos en la catequesis. El país de los pozos, no sé si os acordáis, ¿no? Y que se veía unos pozos llenos de un montón de cacharros, ¿no? Resulta que debajo había un corriente, un manantial de agua que unía con una montaña que estaba allí lejos, que todo el mundo veía la montaña, pero no sabía qué tenía que ver la montaña con los pozos. ¿No? Y resulta que estaban profundamente unidos, pero había tanta cosa que bloqueaba el acceso al agua, que hasta que no sacaban todo lo que había ahí en el pozo, no se podía acceder. Bueno, aquel montaje era muy sugestivo de esa frustración que muchas veces tapamos pues, con hobbies, a uno le da por limpiar el coche por las mañanas, a otras por coleccionar cositas del Amazon, cada uno lo que puede, ¿no? Para tapar un poco la frustración. Bueno, la segunda gran ayuda que tenemos para poder predicar a Cristo como nuestra salvación, el pecado del hombre. El pecado del hombre, esta realidad de maldad y de mal que encontramos fuera de nosotros, y el que es un poquito más lúcido enseguida se da cuenta de que también dentro de nosotros, ¿no? Las guerras de Ucrania y Rusia, a nivel sin sangre y a nivel más pequeñito, es la guerra de los hermanos en la familia cuando se mueren los padres y hay que heredar. Lo mismo, pero sin balas. Tú para mí estás muerto. Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? En todas las casas se cuecen habas, ¿no? Bueno, el pecado. Esta realidad de mal y de maldad que en diversos grados vemos que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros.
y que todos los intentos humanos de hacer una sociedad mejor, todos nuestros intentos de ser mejor personas, todos, antes o después aparece el bicho, el virus, el coronavirus, y viene la plaga, la plaga, que mancha y llena de, bueno, pues de esa maldad, la realidad de bien que el hombre quiere ser. Y por otro lado, la muerte también, el morirnos. Mucha gente intenta ya desde siempre, ¿no?, normalizar el tema de morirse, ¿no? Es ley de vida, frase la frase más recurrida en los tanatorios. Es ley de vida, ¿no? Pues será ley de vida, pero yo no quiero morirme. Y yo creo que vosotros tampoco. Los perricos se resignan a morirse y se mueren, pero nosotros que no somos perricos. Nosotros tenemos deseos de vivir para siempre. Deseos de vivir para siempre una vida de verdad, plena. No de vivir con el reuma hasta los 200 años. Eso está claro que no. Pero una vida plena, todo el mundo. Y queremos que la gente que queremos, yo quiero que la gente que yo quiero no se muera, ¿no? Y esta realidad, este ansia de eternidad que tenemos, este ansia de plenitud y de eternidad que tenemos, que contrasta con la realidad de la muerte, también es una gran ayuda para anunciar la salvación que nos viene de Cristo. Está claro, se ve enseguida, ¿no? Cristo es la plenitud. ¿Qué nos viene a traer Cristo? La plenitud que no tenemos. Esa que ansiamos y no tenemos. Y viene a librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de tener que vivir para nosotros mismos. Ese egoísmo que al final, cuando te vienes a dar cuenta, ¡pum!, ya ha salido, ya ha salido. Y el que ha venido a librarnos de la muerte, del poder de la muerte, que a todos nos aplasta, y nos tiene sometidos, ¿no? Frustración, pecado, muerte. Cristo es el Salvador porque viene a traernos esto, la plenitud y el perdón de los pecados. Eso serían como las dos dimensiones de la salvación. Si yo tengo que explicarle a alguien qué es la salvación cristiana, qué salvación ofrece Jesucristo con su pasión, muerte, resurrección, pues por un lado, librarme del pecado, quitarme el pecado, la culpa, el mal que he hecho, ayudarme a curar y sanar las consecuencias del mal que he hecho y del mal que existe en el mundo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la otra dimensión sería darme la plenitud. Quitar el pecado, dar la plenitud. Si se os mete eso en la cabeza, siempre que habláis de salvación, tienen que aparecer estas dos cosas, ¿no? Por un lado, la plenitud de aquello que está puesto en mi corazón y que yo ansío y que forma parte de mi ser hombre. Si renuncio a ser eterno, a vivir para siempre, estoy renunciando a algo que es constitutivo de mi ser persona, humana. Y me equiparo eso a los animalicos. No, yo quiero ser para siempre y quiero ser feliz, con mayúscula. No, si es que la felicidad en este mundo no existe. Eso a veces se ha colado el platonismo en el cristianismo. El platonismo es una ideología o una filosofía dualista que dice, hay dos realidades, una buena y otra mala. La buena, lo espiritual. Lo malo, lo material. La vida buena, después de la muerte. La vida mala, lo que nos toca ahora. Bueno, esto con matices, puede ser cristiano, ¿no? Pero con muchos matices. Porque en el Evangelio de San Juan escuchamos muchas veces que Jesús dice que el que cree en Él tiene ya vida eterna. Que el que está con Cristo experimenta ya la vida eterna. Y dice el Señor en la bienaventuranza, así nos lo dice Mateo y Lucas, que los pobres de espíritu tienen ya el reino de los cielos, ya, no después, ya. O sea que empezamos a tener a Dios como Rey y empieza a darse ya la vida nueva que Dios quiere traer al final de los tiempos entre nosotros ya. Hay unas primicias que podemos empezar a gustar y a vivir. Y esto lo decía, sí, la salvación. Quitar el pecado, darnos la plenitud, pero una plenitud que no es espiritualista, una plenitud de verdad, una plenitud de una vida digna. Por eso os decía que la salvación no es solo ayudar a las personas a vivir con dignidad y crear las condiciones para que la gente viva con dignidad. No solo eso, pero también. También es la salvación
no reducir la vida del hombre a 4 cosuchas pequeñas, sino a cumplir, como dice el Papa Francisco, grandes ideales. A los jóvenes les dice siempre, no renunciéis a los grandes ideales. No os quedéis con esperanzas pequeñas. Estamos hechos para esperanzas grandes, ¿no? Y ayudar a descubrir eso a los muchachos es maravilloso, ¿no? Y a los niños y a los adultos, a todo el mundo, ¿no? Que está hecho para cosas muy grandes. Yo le digo muchas veces a los críos de la catequesis, acojo a uno y digo, tú vas a ser santo. Un día te pondremos aquí una hornacina de San Bartolomé, tendremos que hacer otra más, y tú vas a ser santo. Y si quieres, chiquillo. Eso a los más malos se lo suelo decir. Y mientras procesan eso, por lo menos media horita se quedan tranquilos. Digo, por si te ayuda. Pero se lo tienes que decir con mucha convicción, si no, no ayuda. Tú vas a ser santo. Muy bien. Pues, dicho esto de la salvación que era tan importante, ¿no? Que la salvación tiene dos dimensiones. Pues vamos a empezar ahora con los eventos que componen este misterio pascual. Se llama misterio en el sentido, no de que sea algo misterioso, incomprensible, sino en el sentido de que, en un sentido griego, de la filosofía, de la cultura griega. Misterio en el sentido de algo que te trae la salvación. Los misterios son realidades por las cuales llega a la salvación. Bueno, no me meto a explicar eso, que es un poco complejo. Vamos a empezar por la pasión y muerte del Señor. Y en esta mañana he estado buscando y digo, mira, aquí tenemos el Cristo de la columna. ¿De dónde es este Cristo? La Jumilla. Eso es, muy bien. Una jumillana hay por aquí. Y luego el Cristo de la buena muerte, que este no sé yo si sabréis de dónde es. ¿No lo sabéis? Este es de la parroquia de la Asunción de Alcantarilla. De Alcantarilla, el Cristo de la buena muerte. Bueno, aquí tenemos representadas dos eventos que son difíciles de entender para mucha gente. ¿Y qué tiene que ver esto con mi plenitud? No lo entiendo. Pues hasta el punto de que había un autor, yo no sé, creo que es de los años 70 o 80, no me acuerdo, un francés, Girard, que decía, tiene un libro que se titula El Dios sádico. ¿Es que Dios necesita que su hijo sea reventado con sangre para perdonarnos a nosotros? Una pregunta que está un poquito también detrás de muchas de los cuestionamientos que se hacen muchas personas para decir, bueno, sí, yo esto lo entiendo como un ejemplo de lucha por la justicia, de solidaridad, pero ya está, más no entiendo yo aquí. Bueno, vamos a intentar descifrar un poco la muerte del Señor y su pasión dolorosísima para entender por qué son salvadores. Y para poder hacerlo, tenemos que distinguir por qué murió Jesús en 3 niveles que los 3 son muy importantes. A esa pregunta, ¿por qué murió Jesús? Los motivos de su muerte. ¿Por qué murió Jesús? La respuesta más superficial, pero de la que no podemos prescindir, la respuesta más superficial, pero de la que no podemos prescindir es esta. Murió porque lo mataron. Dice, hombre, pues vaya una cosa a la que hemos llegado. Sí, pero es muy importante esto. ¿Quién pone la cruz? ¿Quién pone la sangre, el dolor? ¿Quién lo pone? Lo pone el pecado del hombre. Esto es muy importante entenderlo. Si tú coges y abrazas un rosal, qué bonitas son las flores, las rosas son preciosas, ¿no? Y te entra así un amor a ese rosal, igual que a la gente le da ahora por abrazar árboles, ¿no? Para coger su energía, los abraza árboles, o así a recibir la energía del sol, o no sé qué. Bueno, pues imagínate que nos diera a nosotros por abrazar un rosal. ¿Qué te pasa cuando te abrazas un rosal? Que es una cosa tan bella, que tiene unos frutos tan bellos. Pues que vas a acabar de espinas y de heridas desde arriba hasta abajo. Pues eso es lo que le pasa a Dios cuando abraza a la humanidad. Y la culpa es del plan de Dios, del diseño de Dios. ¿Quién introduce la sangre, la muerte? El pecado del hombre. ¿Y Dios utiliza eso para la salvación? Sí. Pero no se nos olvide que murió porque lo mataron. En los 3 círculos que veis, el más superficial, murió porque lo mataron, efectivamente. Al que vosotros matasteis colgándolo de un madero. Así lo dice en el Querigma los primeros apóstoles, Pedro, Pablo.
Así nos lo dicen, nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Cuando ellos anuncian la resurrección, dicen que ha resucitado el que vosotros matasteis colgándolo de un madero. Que también el otro dice, yo no he sido, habéis sido vosotros. Pero bueno, vale. Murió porque lo mataron. Pero es que Jesús decía, antes de morir, cosas como, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. A dar su vida en rescate por mucho. O sea que ha venido para morir por nosotros. Jesús murió con esta conciencia de morir por nosotros. A favor nuestro. Y en nuestro lugar, las dos cosas, significa esa expresión. A favor nuestro. Hacer eso para nuestro bien. Y hacerlo en nuestro puesto. Como si eso fuera lo que nos tocara a nosotros. Y Él lo asumiera. Así dice el cántico cuarto del siervo de Yahvé, en Isaías 54, que luego lo recoge la primera carta de Pedro. Cristo, en el que no cometió pecado, ni encontraron defecto en las cosas que decía y que hacía, ese cargó con el castigo que nos merecíamos nosotros. Dice San Pedro, dice, y sus heridas nos han curado. Bueno, murió por nosotros. Luego intentaremos explicar un poquito eso más. Pero el motivo más profundo de por qué murió Jesús, y esto siempre será un misterio de fe, porque Él quiso. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Podía haber salido corriendo. Podía haberse hecho la cosa de otra manera. Hay un estudio precioso, preciosísimo, sobre la pasión del Señor y su valor, que es del siglo, solo tiene el problema que es del siglo XIII, y es de Santo Tomás de Aquino, está en la Suma de Teología. Acercarse a la Suma hay que tener un poquito de valor, porque es un poco compleja de leer. Pero él viene a explicar una cosa entre muchas. Dice, ¿qué le da valor a la cruz del Señor? El dolor con que moría, muchos han muerto con dolor y no han salvado a nadie. ¿Ser quien era? Sí, ser quien era, ser Dios. Pero no solo eso. No ha sido no ha sido el dolor con que ha muerto, sino el amor con que ofreció su vida por nosotros. Con que Él transformó aquel asesinato injusto, aquella condena a muerte ignominiosa, en un sacrificio, en una ofrenda de amor. Los hombres te han rechazado desde el principio de la humanidad y por huir del sufrimiento han desobedecido tus palabras, han querido ser como tu padre, venga, pues yo ahora voy a hacer lo que tú siempre has querido. Vivir como un hijo, no devolver mal por mal. Ser obediente a tus planes, no castigar al que me hace daño, no parar en mí el mal de los hombres. Cristo ha hecho por nosotros en el sentido de que lo que nosotros hemos hecho y hacemos siempre mal, cuando se manifiesta la cruz, los problemas, los disgustos, las cosas que nos hacen sufrir, pues muchas veces la tendencia es levantar las patas como los caballos, ¿no? La enfermedad, tal, no aceptar. Esa es la tendencia humana contra la que luchamos muchas veces, ¿no? Yo me imagino que todos, cuando llegan los problemas, los disgustos entre nosotros, las enfermedades, los disgustos con los hijos, cuando vienen todas estas cosas, la tendencia natural es levantar las patas, ¿no? Es decir, esto no lo acepto. Y revolvernos. Si sale otra cosa, es lo que el Espíritu Santo ha ido sembrando en nosotros desde pequeñitos, tantos ejemplos buenos que hemos visto que nos han marcado, que nos han hecho desear otra cosa, vivir esto, parar el mal en nosotros, pero esto es una obra de la gracia, ciertamente. Bueno, Cristo murió por nosotros y murió porque Él quiso. Es fruto de su amor el que la cruz sea valiosa y que nos haya salvado. Nos ha salvado porque ha querido Él entregar la vida ahí. Si me matáis, aquí me entrego. No salgo corriendo, no os desprecio, no os devuelvo el mal por el mal, sino voluntariamente acojo el plato de comida que me servís. El ejemplo que os decía antes de abrazar un rosal, pienso que es muy significativo, ¿no? Me da igual cómo estéis, si me vais a hacer daño, si me vais a reventar. Lo normal cuando las personas se endiosan, si Dios viene a reclamar su sitio, lo normal que nos lo carguemos.
Sí, era lo normal. Tenía que pasar. Estaba escrito en las estrellas, ¿no? Viene el Mesías, el rey de Israel. No es el momento. No. Además, de esta manera, Mesías, de esta manera, no. Esto creo que lo veíamos ya en la primera sesión de Cristología. Es que este tipo de Mesías no era el que nosotros queríamos. Este nos sobra. Conviene que uno muera por el pueblo, dice Caifás. De una manera profética, como era el sumo sacerdote, dijo una frase que era profética, que estaba diciendo una verdad profunda. Él quería decir, chicos, aquí se va a formar una revuelta porque la gente, unos están con Jesús, otros están con otro Jesús. Esto lo mejor es quitarlo de medio este hombre y se acaba el problema, porque como hagamos ruido, va a venir Pilatos, que es un animal, y que haya hecho una sangría con los samaritanos terrible, que se ha cargado un montón de gente, miles de personas. En una revuelta samaritana, este va a venir, que es un animal, y nos va a reventar el negocio. El templo, que era la gran fuente de economía y de vida de Israel. ¿No? Conviene que uno muera por el pueblo. Y sin saberlo, estaba diciendo una verdad profunda. Yo creo que tengo que correr más, si no, no llegamos a Pentecostés. Bueno, pues esto me lo salto. Resucitó. Y aquí tenemos un resucitado. ¿De dónde saco yo el resucitado este? A ver si hay aquí algún cartagenero. Bien. Yo creo que es de Cartagena, ¿verdad? Yo por lo menos en internet lo he puesto y me salía que sí. Yo no lo conozco en la imagen esta, pero es el resucitado de Cartagena. Resucitó. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué significado tiene la resurrección del Señor? No qué pasó. Nadie estaba allí, nadie fue testigo de la resurrección del Señor. El testimonio que queda como signo negativo es que no había un cuerpo en la tumba. Pero esto es un signo que es ambiguo. Decían uno, claro, sé que lo han robado. Se han llevado el cuerpo. Pero bueno, es un signo, es una señal. Y hay otra señal importante por la cual nosotros accedemos a la resurrección, que es el testimonio de los apóstoles, ¿no? Que no cuentan la resurrección como una visión mística, como si se hubieran fumado alguna cosa, como una experiencia interior, así una cosa de tipo, pues eso, espiritual, es muy espiritual, ¿no? Dicen que se dejó ver, y lo tocaban, y comieron a su lado, y lo escuchaban con estos oídos. Una cosa muy fuerte, ¿no? Porque los muertos no suelen hacer eso, ¿verdad? Ya solo con que hable ya da un poco de miedo, ¿no? Y no temáis, de Jesús resucitado dice siempre, no temáis, por algo será que le decía eso. Bueno, pero claro, para que veáis que no soy un fantasma y se sienta a comer con ellos. Bueno, pero claro, es una vida la que él tiene que ya no es una vida biológica, una vida para volver a morir. Está al mismo tiempo en un lado, no, mejor dicho, es capaz de entrar en una sala que está cerrada. Eso no es normal, de un cuerpo normal, de una vida terrena normal y corriente. No lo reconocen en su aspecto y de repente lo reconocen cuando les parte el pan. Eso tampoco es muy normal. Cuando tú conoces a alguien, sabes quién es esa persona, ¿no? A no ser que se haya dejado la barba o haya hecho cualquier cosa rara, lo reconocen, ¿no? Hay cosas que son extrañas. Conserva las señales de las llagas gloriosas, en unas apariciones, en otras no dicen nada de eso. No es una vida la que tiene el resucitado normal, como la que conocemos nosotros. No ha vuelto a la vida, sino que ha resucitado con una vida plena, que es la que nosotros esperamos. La que nosotros esperamos para el final de los tiempos, cuando también resuciten nuestros cuerpos gloriosos. Bueno, pero quitado esto, ¿qué significa este misterio de fe? Bueno, pues significa lo primero, que el que murió en la cruz, Dios lo exaltó, lo resucitó. O sea, que es quien decía ser. Es una reivindicación de la obra de Jesús. Ha resucitado para que sepamos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías que estábamos esperando, que no hay que esperar a otro. Eso es lo primero. Por eso tanto, en Israel, al escuchar el anuncio de la resurrección, creían y se dejaban bautizar. La resurrección que transformaba a los apóstoles, les tocaba aquello y decían, mira, sí, efectivamente, aquel que pensábamos que no era el Mesías, resulta que sí es el Mesías. Bueno. Luego también es una revelación, la suprema,
la definitiva del Dios trinitario. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el Dios de la vida? ¿Quién es el que da la vida? La vida la da Dios. Eso para un hebreo es radical, fundamental. La vida es un don de Dios. Por desgracia para nosotros cada vez menos evidente, pero la vida es un misterio precioso. De repente estamos aquí, de repente aquí algo, ¡plim!, y ya deja la vida. O una persona que no puede tener hijos 15 años y de repente, ¡pum!, se queda embarazada. Sin hacer cosas raras. La vida es un misterio. ¿Y por qué estoy yo en la vida y no está otro? ¿No? Detrás de la vida, de nuestra vida, hay un misterio. Hay algo profundo que uno no llega a entender del todo, ¿no? Bueno, pues detrás de ese misterio está el Dios de la vida. Pues Cristo resucitado está diciendo, yo soy el Dios de la vida. Pues ya tenemos un problema, porque estaba Dios Padre, Yahvé, el Dios de los judíos, y Jesús. ¿Esto qué es? Pero no solo eso, sino que ese espíritu que estaba prometido, que vendría al final de los tiempos a Israel a reconstruir el pueblo, a dar vida al pueblo otra vez, ¿no? Esos huesos secos que escuchamos en Pentecostés del profeta Ezequiel. Ese valle de huesos secos que recobra la vida y se convierte en un pueblo vivo, esa es la obra del Espíritu Santo, pues eso pasa en Pentecostés. Aquellos apóstoles y los discípulos, que aquello había muerto, dispersos, escondidos, de repente es un pueblo vivo que sale a la calle. Pues ya tenemos otro que da la vida. Yahvé, Jesús, el Espíritu, que es de Jesús y de Yahvé. ¿Esto qué es? Esto es el misterio trinitario. Un solo Dios. No es que se manifiesta en tres personas. Esto ya me imagino que tendremos alguna sesión de formación sobre la Trinidad, que tiene tela. Pero eso, un solo Dios que son tres personas y tres personas que son un solo Dios. Los primeros cristianos seguían rezando el escucha Israel, la oración judía por excelencia. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. ¿Sí? Creían eso, en ese Dios uno. Los primeros cristianos, y confesaban a Jesús como el Señor, como Dios. Y eso como pues poco a poco tendrán que aprender a decirlo eso, porque al principio no sabían, pero saben que la vida, que solo la da Dios, no solo la da el que ha creado el mundo, también la da Jesús de Nazaret muerto y resucitado, y también la da el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Bueno, entonces la cruz, la muerte del Señor y su resurrección y Pentecostés nos muestran en plenitud algo que jamás hubieran esperado los hebreos. Que este Dios uno es mucho más misterioso, mucho más alucinante de lo que jamás hubieran imaginado. Bueno, no me meto ahí. Y por último, la resurrección podríamos decir que significa la restauración de la amistad entre Dios y los hombres. La restauración de una amistad. No habéis podido conmigo. No sé si habéis visto o ha pasado alguna vez en la familia, sobre todo cuando éramos pequeños, ¿no? De pegar una aguantada a un hermano, llenos de rabia y de ira. ¡Bum! Cuando tú ves que no le ha pasado nada. Porque claro, primero te asustas, dices, madre mía, ¿qué he hecho? ¿No? Lo ves que se cae, se pega contra una esquina, se empieza a salir sangre. Cuando tú ves ya que a tu hermano no le ha pasado nada, qué alivio, ¿no? Bueno, algo parecido, ¿no? La resurrección quiere decir, la maldad de los hombres, nuestros pecados, no han tenido la última palabra. No ha sido lo definitivo. La última palabra la ha tenido Cristo resucitado, que ha convertido el pecado de los hombres en nada. En nada. Como el hijo pródigo, cuando vuelve a la casa, su padre ya no quiere saber nada de, padre, he pecado contra el cielo. Déjate. Traedme un vestido, traedme un anillo, traedme las sandalias, hagamos una fiesta. La resurrección significa que no hay nada en el corazón de Dios contra los hombres. Muy importante esto, ¿no? El perdón de los pecados no solo viene por la cruz. La resurrección significa que esa cruz nos ha perdonado, claro, que estamos perdonados. Que Dios no tiene nada contra el hombre, contra ninguno, ni siquiera contra el más malvado, ¿no? Muy bien.
¿Os acordáis? El relato del pecado original, que es muy bonito porque representa lo que es la vida del hombre, ¿no? En él vemos que el hombre sale del paraíso, donde tiene la comunión con Dios, Dios pasea por allí, con esas imágenes tan bonitas. ¿Qué es el paraíso? La comunión con Dios, estar en comunión con Él. Dios bajaba todas las tardes, fumándose un cigarrito, porque no era pecado en aquel tiempo fumarse un cigarrito, hoy parece que es un delito. Bueno, y se fumaba un cigarrito y estaba dialogando con el hombre. Son imágenes, entendedme, ¿no? Exageraciones. Pero es que así lo cuenta de esta manera un poco el libro del Génesis, que Dios paseaba todas las tardes por el jardín para hablar con Adán. Es verdad, la vida del hombre es eso cuando estamos en comunión con Dios. Y tenemos acceso al árbol de la vida. Vivimos, tenemos la vida. Hay vida y vida plena en nosotros. Pero cuando aparece el pecado, somos expulsados del paraíso. Cuando le decimos a Dios, por favor, ¿te puedes quitar un momentico que me voy a poner yo? En ese momento empezamos a sentirnos solos, a agobiarnos porque nos faltan las fuerzas, sale la mala leche, la ira, ¿no? Y el hombre es expulsado del paraíso. O sea, experimentamos lo que significa vivirlo todo como una maldición. Si hace frío me molesta, si hace calor me molesta, si me hablas me molesta, si te callas me molesta. ¿Qué es la resurrección? He aquí el paraíso. Podemos volver a vivir en comunión los unos con los otros. Podemos volver a vivir en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. La resurrección nos devuelve al paraíso. Nos regala otra vez la amistad con Dios. Y en la oración, en la vida de fe, el Señor se pasea para hablar con nosotros, ¿no? Y para dialogar con nosotros. Bueno, vale. Vamos ahora a la ascensión del Señor. El significado. El Papa Benedicto XVI dice una expresión chulísima. Dice, la ascensión del Señor no es un viaje, yo lo diré, ¿qué hacen los astronautas? Un viaje estelar a las estrellas. No, no es eso. Por medio de imágenes, el subir, el desaparecer cuando se lo lleva una nube. Por cierto, los relatos de la ascensión del Señor, unos dicen que desapareció de su vista alejándose hacia arriba. La expresión alejarse hacia arriba se traduce por subiendo, ¿no? Otros dicen que una nube se lo quitó de la vista, ¿no? Bueno, con imágenes espaciotemporales, lo que nos está hablando este misterio de fe no es que Jesús ha hecho una subida hasta llegar a Dios, como si Dios estuviera por encima de las nubes, de las estrellas y de dónde, si aquí no hay ni encima ni debajo. Si somos un puntico en un universo que es impresionante, enorme, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Cómo podemos entender este misterio de fe? Bueno, pues, si os acordáis, la nube que representa para los judíos la presencia de Dios. En el desierto, la nube que acompañaba a Israel era la presencia de Yahvé, que lo cuidaba, que lo cubría con su sombra para que no murieran de calor, etc. Y Dios siempre ha sido para los hebreos el Dios del cielo. Entonces, ascender al cielo, ser llevado, quitado, tapado por una nube, son maneras de decir, Jesús ha pasado de este modo de vivir terreno a un modo ya glorioso. Jesús ya no está en nuestras manos, no lo tenemos a nuestro acceso. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero de un modo nuevo. De un modo nuevo. Está presente como Señor. ¿Señor qué significa? Que tiene el poder en su mano de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué poder es ese? El poder de la vida, de dar la vida a los hombres. El poder frente a todo lo que nos parece a nosotros poderoso en el mundo, pues Jesucristo está por encima de nosotros. Me quedan 10 minutos, ¿no? Ay, qué bien. Un modo nuevo de estar con nosotros, al modo divino, como mediador entre Dios y los hombres. Bueno, a todo esto decía el periódico Pravda, que era el periódico del régimen soviético, cuando se hizo el primer viaje a la Luna,
un astronauta, Gagarin, fue el primero que subió al espacio, y pusieron un titular en el Pravda de unas supuestas declaraciones de este astronauta, que después hemos sabido que eran mentiras. He subido al cielo y no he visto a Dios, decía. Por eso es tan importante descifrar las imágenes en las que expresamos nuestra fe, para que no parezca algo infantil, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que los apóstoles han visto, ya fuera que Cristo se alejaba y desaparecía, o subía y desaparecía, con la nube o sin la nube, porque ninguno de nosotros estaba allí y ningún exegeta tampoco. Entonces, en modo concreto, como las versiones son distintas, no sabemos cómo fue. Lo que sí sabemos lo que significa. Que a partir de ese momento, los apóstoles van a experimentar que va con ellos alguien que los capacita para tomar veneno, San Pablo, que lo pide. No, tomar veneno no. Que lo muerde una serpiente venenosa y no se muere. Que los meten en la cárcel, Pedro y Juan. Y resulta que la cárcel se abre y lo saca. Alguien, un ángel. O sea, experimenta que el poder del resucitado, el poder de Dios, está de su parte y actúa. El Señor actúa y está entre ellos de un modo nuevo, que no ha desaparecido, que no se ha ido. Dice el prefacio que rezamos el día de la Ascensión, en la liturgia, dice, no se ha ido de nuestro lado, no, dice, ay, se me ha ido de la cabeza. No se ha alejado de este mundo desentendiéndose de nosotros. No es que se ha desentendido. Dice, me voy, como decía un gran filósofo de Alcantarilla, un amigo mío, Antonio, a lo mejor me ve, no lo sé, que tenía el bar enfrente de la iglesia, allí en Campo Amor, y le decíamos, Antonio, que Dios te lo pague. Y decía, no, el señor ese se llevó a la oficina de aquí hace mucho tiempo. No lo trataron muy bien y ya se fue y ya no paga nada. Pues sí paga, sí está presente, de un modo nuevo. Su poder no se ha ido para desentenderse de nosotros, sino que está entre nosotros de un modo nuevo, el modo divino. Bueno, fíjate, hay una expresión muy bonita, un paralelismo precioso. Cuando Moisés conoce a Dios, a Yahvé, le dice el Señor, le dice Moisés, oye, dime tu nombre, dime quién eres tú, para que yo se lo pueda decir a mi pueblo, al faraón, en fin, para cumplir la misión esta del lío en el que me han metido. Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Después no me has dicho mucho, ¿no? Podría haber dicho Moisés, ¿no? También puede traducirse, dicen los exegetas, yo soy el que estaré. Yo soy el que actúa. Yo soy el que está de verdad. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos las últimas palabras antes de despedirse? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo esa presencia de Dios que Moisés encontró en aquella zarza ardiente, vosotros la encontráis en mí. Está afirmando su divinidad, ¿no? Yo soy el Señor, uno con el Padre. El Padre y yo somos uno. Muy bien. Y llegamos ya a Pentecostés, que en principio parece que no tiene que ver con Jesucristo, ¿no? Parece ya que es otra cosa. No, tiene mucho que ver con Jesucristo. Es el lugar el momento donde se manifiesta de una manera definitiva que Jesús es Dios. Y es el Salvador de todos los hombres, porque ha venido a traernos la plenitud de vida de Dios a nuestros corazones, que eso es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santa Trinidad, que nos trae la vida divina y habita en nuestros corazones y en medio de nosotros, en la Iglesia. El que nos capacita para vivir en Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Lo dice porque ha tenido una profunda experiencia del Espíritu Santo. La resurrección del Señor entra en el corazón de los apóstoles y los transforma cuando reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la resurrección de Cristo se haga mi resurrección. Ahora, de un modo espiritual, que también afecta a mi cuerpo y a mi vida, de muchas maneras, ¿no? Pero al final de los tiempos, de un modo definitivo. Bueno, es el que nos hace también, el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles, nos une con el Padre, nos hace en Jesucristo hijos en el Hijo.
hijos en el Hijo. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo vive en mí, pues con el Espíritu Santo puedo decir lo mismo que Jesús decía. Abba, papá. Eso dice San Pablo. Que Dios ha enviado a su Hijo a nuestros corazones para que podamos decir Abba, papá, para que podamos vivir la relación filial que tenía Jesús con el Padre, con Dios Padre, vivirla nosotros. O sea, el ser de Jesús, que es vivir todo para el Padre y todo desde el Padre, eso es nosotros. De tal manera que en los Hechos de los Apóstoles vamos viendo cómo se repiten las obras de Cristo. San Esteban muere, Jesús recibe mi espíritu, no les tengas en cuenta este pecado. A mí eso me suena del Señor, así murió Jesús. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos, no saben lo que hacen. San Esteban muere como Cristo. Pedro y Juan van al templo, se encuentran a un tullido, a un cojo no sé si de nacimiento, y dame algo, lo que no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Los milagros que hacía Cristo los repiten los apóstoles. O sea, la vida de Cristo se manifiesta, la predicación de Cristo, ahora son los apóstoles. Esto es lo que hace el milagro de Pentecostés. Cristo vivo en su iglesia. Cristo vivo en la comunidad de los cristianos. Y ya por último, esto ya se queda para otra charla. Una bibliografía muy básica. Básica, no es una bibliografía para estudiar cristología, pero sí para disfrutar con los temas de la cristología. Yo creo que este libro todavía debe haber por ahí por Amazon, por Amazon, le estoy haciendo yo propaganda a esto. Bueno, por ahí por internet seguro que se puede encontrar, no sé si en las librerías. Que lo publicó la UCAM al principio, ¿no? De empezar la universidad, hicieron una fundación y publicaban libros de teología. Don Manuel Guerra, un sacerdote que ya murió, especialista en muchas cosas, en las sectas, en la masonería, era un personaje, y un hombre muy culto. Don Manuel escribió un libro precioso, Jesucristo y nosotros, donde Jesús casi que habla en primera persona en muchas partes del libro, y va contándonos pues todos estos misterios de fe, intentando explicárselo al hombre de hoy, de una manera razonable, no razonada, pero sí razonable, contándonos de una manera agradable de escuchar y de leer, con con precisión, pero no con mucho elucubración teológica, especulativa, difícil de acceder a eso. No, el libro se llama Jesucristo y nosotros. Y luego otro que está chulísimo, que también da mucho gusto leerlo, que es no es cristología, pero sí es una lectura teológica sobre la vida de Jesús, de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, el tercer volumen. El primero era la infancia, aunque fue el último que salió, pero el primero podríamos decir que es la infancia, el segundo la vida eterna del Señor, el tercero la pasión, la muerte, la resurrección, la ascensión y hasta Pentecostés, que se publicó en el 2011. Yo ofrezco estos dos libros por si alguno tiene interés y le gusta. Los dos son para disfrutar, no para aprender cosas, sino para saborear, para disfrutar. Y yo creo que, madre mía, puntualísimo.